¿Cuál debería ser la función que debe cumplir este Congreso que se instalará a partir del 28 de julio? ¿Cuál debería ser el papel de la mesa directiva y quiénes deberían integrar la mesa directiva? No nos referimos a las personas, sino a las instituciones, a los partidos, a las alianzas. ¿Es bueno una sola mesa multipartidaria o es bueno tener dos listas que puedan competir? Vamos a conversarlo esto con Javier Bedoya del Blanco y Javier Díez Canseco, quien está con nosotros virtualmente, está por llegar. Él ha tenido la gentileza de tratar de llegar a pesar de que ha estado en un evento en ATE, pero será muy importante tener su voz, por lo menos, en este programa. Javier Bedoya, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Quiénes deberían formar parte de la mesa directiva? ¿Debería haber una sana competencia entre oposición y oficialismo? ¿Cuál debería ser la función del próximo Congreso de la República? Bueno, el Congreso de la República tiene una función muy clara, que es una triple función, ¿verdad? O sea, es legislar, o sea, dar leyes, fiscalizar y la representación, o sea, representar a los electores del pueblo. ¿Quiénes debieran ir? Yo sí creo que necesariamente va a tener que ser una mesa multipartidaria. El electorado ha decidido que ninguno tenga mayoría. Segundo, yo no veo inconveniente en que quien preside este primer año sea la fuerza que ganó las elecciones, o sea, el partido del señor Humala, como una forma en que pueda engarzarse bien la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Obviamente no aspiro a que los 5 años esté como fue con el partido aprista, el partido de gobierno presidiendo el Congreso, porque creo que restaría mucho la labor parlamentaria. Don Javier Díez Canseco, ¿nos escucha? Estoy entrando al canal en este momento, pero Pues, el trámite es un poco lento. Bienvenido. Entonces continúa el diálogo con Javier Bedoya mientras usted puede ingresar a nuestro set. Javier Bedoya, ¿el PPC va a formar parte de la mesa directiva si la invita? El PPC forma parte de una alianza, que es la alianza que llevó como candidato a PPK. Hemos ratificado que esa alianza después de las elecciones continúa vigente y va a actuar como tal, como alianza dentro del Parlamento. De esos 12 parlamentarios de la Alianza por el Gran Cambio, 7 son del PPC y los otros 5 son de diversas colectividades. El PPC ha manifestado a sus socios que si ellos aspiran a ir como miembros de la mesa directiva, el PPC no tiene inconveniente en que vayan. El PPC no va a ir, pero no tiene inconveniente en apoyar a alguno de sus socios para que integre la mesa directiva. Muy bien, vamos a hacer una pausa para permitirle a Javier Díez Canseco, con el agradecimiento del caso, pues se ha venido desde ATE volando, para que se integre a esta mesa. Volvemos. Vinos, piscos, whiskies. Hasta con 45% de descuento en los productos identificados en nuestra licorería. Del 30 de junio al 10 de julio. Dese un gusto. WOM. Este fin de semana, Gran Cierra Puertas Aniversario Ripley. 2x1 en miles de productos de las mejores marcas, solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. SOAT Delivery, máximo en 30 minutos o tu SOAT es gratis todos los años que tengas tu auto. Pacífico, comprometidos de verdad. Bien, ya incorporado a nuestra mesa Javier Díez Canseco, le damos las buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por el esfuerzo. Don Javier Díez Canseco, escuchó usted a Javier Bedoya a través del teléfono. ¿Cuál es la realidad que debe vivir el Congreso este primer año? ¿Debe ser una mesa multipartidaria sin una oposición clara y alternativa para una elección, o deben haber dos listas que compitan? Bueno, yo creo que eso es una definición que tienen que tomar los actores, ¿no? Nosotros creemos que es indispensable, y es además un uso parlamentario, que al instalarse un gobierno, la fuerza política que representa ese gobierno presida la mesa. Es lo que ha ocurrido en todos los casos que yo recuerdo en mi historia política. Y dos, creo que hay una tendencia en general a buscar una participación multipartidaria. Entiendo que el fujimorismo ha anunciado que no participará de ningún acuerdo en este entendimiento, pero a mí, más que el formalismo del carácter multipartidario,
me interesa dos o tres asuntos. El primero es cuál es la agenda que va a asumir este primer Congreso. Es decir, cuáles son los temas centrales a los que va a dedicar su atención. Porque no podríamos terminar en una acción como la que está ahora la Comisión Permanente, ¿no? Tiene 100 puntos, eso sería una catástrofe. Y reiterar un Congreso que no tiene prioridades en los temas que quiere atender. En segundo lugar, me parece que es indispensable que el Congreso afine una función que a mí me parece ha estado muy menoscabada, que es la de fiscalización, y que es una función que me parece central, sobre todo en el manejo del tema presupuestal, ¿no? En este terreno. Y en tercer lugar, me parece también muy importante que el Congreso arranque con gestos claros. Y uno de ellos es un gesto, por ejemplo, como el de que los parlamentarios de Lima y los reelectos renuncien, en todas las bancadas, a un cobro de instalación, que me parece que está fuera de lugar para quienes habitan en el lugar donde esté el Congreso, ¿no? Y para quienes son reelegidos y ya están instalados en este campo. Y que el Congreso tenga gestos en este terreno que revelen cambios en elementos que han desprestigiado notoriamente la gestión congresal. Para redondear el tema los temas que ha planteado usted, ¿cuál cree usted que deberían ser las prioridades, como lista de lavandería, por favor, en el tema de la agenda? ¿La reforma constitucional, por ejemplo, para usted es vital en la agenda? Yo pienso que las prioridades en la agenda deben ser las medidas necesarias para la revolución educativa, para el cambio de la calidad educativa, comenzando por priorizar la educación rural, ¿no es cierto?, y el manejo de la relación con los actores de la educación. En segundo lugar, me parece que es central encarar el tema de la salud pública, que está también en bastante mal pie y que requiere de un sistema nacional articulado en este terreno. En tercer lugar, me parece que está el tema de los mayores de 65 y el tema de la pensión no contributiva, que puede ser un tema a engancharse con el bono gratuito. Está el tema de los niños de primera edad, estimulación temprana, malnutrición como un eje central. Creo que es fundamental el tema de moralización, y en ese sentido creo que es fundamental la investigación de graves casos de faenones y corruptelas no esclarecidos, y creo que es fundamental también el apoyo a sectores productivos del país como agro y como pequeña y microempresa, y dos asuntos adicionales. El tema de la renegociación del tema del gas de camisea, que creo que ha sido una decisión nacional indiscutible, y en segundo lugar el tema del impuesto a las sobreganancias mineras para generar financiamiento junto con los de moralización que tengan que ver con recuperar recursos. Javier Bedoya, ¿qué piensa de estos puntos? Bueno, parece una lista de lavandería. Eso me pidió. Sí, exactamente. Respecto de la agenda, el reglamento lo contempla. Le establece el reglamento del Congreso que al iniciarse el periodo legislativo, la mesa directiva con los voceros parlamentarios de todas las bancadas, junto con el gabinete, hacen o elaboran de común acuerdo una agenda que es la que va a ser priorizada. Es cierto que lo que manda el reglamento no siempre se ha hecho así, y creo que ese es uno de los grandes déficits de coordinación. En lo que se refiere a fiscalización, estoy enteramente de acuerdo. Es vergonzosa la labor de fiscalización del gobierno que termina. Y eso se debe, a mi entender, en que han entregado durante estos años la presidencia de esa comisión a un socio del gobierno, a un socio del UPP. O sea, una de las bancadas que el APRA, manipulando, quebró del humanismo inicial, y que tuvo como apéndice durante estos 5 años, es a quien entregaron la labor de fiscalización. Y en cuanto al cobro de instalación que ha mencionado Javier Díaz-Canseco, me alegro que coincida con nosotros, porque es lo que llevamos a la práctica hace 5 años y que hemos reiterado ahora que vamos a hacer. Es decir, los parlamentarios reelectos, que ya están instalados, como los limeños que llegan, pero que no tienen que mudarse, no tienen que de provincias trasladar familia, buscar nuevos colegios para los chicos y cosas por el estilo, no cobran gastos de instalación. Dejamos en libertad a los provincianos que recién llegan como parlamentarios.
y obviamente los que se van tampoco cobran gastos. Obviamente los que continúan con mayor motivo, los que han sido reelectos, no van a cobrar gastos de desinstalación. Respecto a la revolución educativa, Javier ha mencionado a un tema que es fundamental, que es, por ejemplo, hacer modificaciones a los efectos que la reforma educativa contemple, entre otras, una adecuación a los periodos o las estaciones que hay. Justo ayer en la Comisión Permanente hemos aprobado un proyecto de ley, iniciativa del PPC, de Lucho Galarreta, estableciendo que podrá hacerse la educación 15 días en aulas y 15 días en labores prácticas de los niños, sobre todo en la zona rural, en que en la época de cosecha los niños tienen que colaborar con los padres en las labores familiares, que son las cosechas en los pequeños minifundios que tienen, las pequeñas parcelas que explotan, ¿verdad? Eso ha empezado ya. Ayer se aprobó la ley, presumo yo que en los próximos días esté publicado en peruano. En cuanto a salud pública, me alegro también esa coincidencia, porque la ley del SIS que se ha aprobado durante este quinquenio ha sido iniciativa de Unidad Nacional. Es cierto que las otras colectividades también han presentado proyectos, han sido dictaminados en conjunto, pero es una iniciativa en la cual hemos tenido convergencia. En consecuencia, yo creo que más son los temas que nos aproximan de aquellos que nos separan. Hay otros temas como moralización, en la cual evidentemente no tenemos sino que estar de acuerdo, y hay temas que son puestos en el tapete, como el tema del gas y las sobreganancias mineras, que sin duda son temas que van a tener que discutirse en el Parlamento y en el cual, sobre todo, el primer tema, que es lo del gas, eso requiere más que una labor legislativa, una renegociación entre las partes, el Estado y las empresas correspondientes, ¿verdad? No cabe, a nuestro modo de ver, una imposición o un acto de verticalidad por parte del Estado, cambiando las reglas de juegos en contra de quien tiene contrato. Y en cuanto a las sobreganancias, creo que es algo que ha ido ganando mucho espacio y en el cual el propio sector minero hoy en día está en coincidencia. Javier Descanseco, la Comisión de Fiscalización para el Fujimorismo, esa sería una señal importante para darle a quien ocupó el segundo lugar en las elecciones esa posibilidad al convertirse en oposición, en primer lugar, y en segundo lugar, hay la posibilidad de generar consenso en estas bancadas, de acuerdo a lo que usted ha visto como composición, o es que vamos a tener enfrentamientos muy fuertes y por la dispersión del voto, entrampamientos para la elección del defensor del pueblo, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, en fin, de temas que requieren de mayoría calificada? Bueno, en primer lugar, si usted me pidiera una opinión personal, porque este no es un asunto que hemos discutido colectivamente, yo personalmente no votaría por la cabeza de la Comisión de Fiscalización en manos del Fujimorismo. Creo que los antecedentes del Fujimorismo, en su gestión, en sus compromisos, muchos de los actores que están hoy en el Congreso, comprometidos unos con el tema de las esterilizaciones forzadas, otras con procesos judiciales a los cuales no han respondido, ¿no?, por lavado de dinero, etcétera, me parece a mí que no tienen la calidad que permitiría esto. Pero sí creo que tiene que estar en manos de una fuerza de oposición. Entonces, si me pide una opinión personal sobre eso, ¿no? ¿Y quién es claramente la oposición? Porque si el Fujimorismo no lo es, si no lo es, Perú Posible... Creo que el señor David Blanco expresa una posición, por ejemplo, de oposición, para poner un caso, ¿no es cierto?, y que no trae la carga que yo creo que trae la fuerza que me ha mencionado en este terreno. Entonces, creo que hay opciones en este campo. Y sobre coincidencias, en materia de agenda, yo creo que es perfectamente posible. Lo que ocurre muchas veces en política, yo me acuerdo cuando se votó en el Congreso el programa Juntos durante el periodo de Toledo, ¿no? Se votó, yo voté a favor del programa Juntos. Y se me acercó el secretario general del Partido Aprista, ¿no?, y me dijo: ¿estás loco? ¿Cómo esa plata al gobierno para que reparta entre gente pobre? Lo que vas a hacer es ampliarle su presencia política. Yo creo que si esa lógica se mantiene en el planteo del debate político, vamos muertos.
porque entonces la política es simplemente la zancadilla, ¿no?, al otro, no interesando lo que beneficia o no a la gente, ¿no?, en este campo. En diversos terrenos va a haber debate, ¿no?, sobre todo en los temas económicos. Y posiciones diferentes, pero con toda franqueza, creo que si algo está reclamando el país es un procedimiento en que el crecimiento se siente en el bolsillo de la gente y en la calidad de vida de la gente, y creo que este es un tema sobre el cual hay que buscar acuerdos para sacarlos adelante. Javier Bedoya, las dos también preguntas. Fujimorismo al frente de la Comisión de Fiscalización y posibilidad de consensos, sobre todo en temas económicos. Mire, en cuanto al fujimorismo, yo no quisiera estigmatizar a nadie. Yo creo que en todas las bancadas hay evidentemente gente muy calificada y muy honesta que reúne las condiciones. O sea, no quiero individualmente descalificar a nadie, pero es cierto que por lo menos la experiencia de este quinquenio que termina es que el APRA, que ha tenido 34 parlamentarios, ha podido mantenerse gobernando el Parlamento sobre la base de haber tenido comprada una bancada, que fue el UPP, y pactos con otra bancada, que fue el fujimorismo, que durante los 5 años ha estado en la mesa directiva del APRA y que sin duda 6 trámites o pedidos de levantamiento de fuero que el Poder Judicial había pedido respecto a parlamentarios de esa bancada nunca fueron sometidos a conocimiento del Congreso. Entonces es evidente que hay favores que se han prestado y en consecuencia creo que políticamente juzgando y haciendo la abstracción de lo que me merece como calidad personal, algunos de ellos que conozco, políticamente creo que no sería conveniente que el fujimorismo asuma la labor de fiscalización. En cuanto a consensos, evidentemente hay consensos como hay divergencias y se van a presentar. En materia económica, sí, yo estoy convencido que es uno de los temas que definitivamente nos va a distanciar. Si es que la bancada de gobierno mantiene, por ejemplo, las tesis primigenias sostenidas en la primera etapa de la campaña, el plan original de gobierno que presentó el señor Ollantumala, en donde además claramente los voceros conspicuos, no del humanismo, pero los invitados del humanismo, como era el caso del señor Lynch, salieron claramente a la televisión a decir que para ellos fundamental era modificar el artículo de la Constitución que establecía el rol subsidiario del Estado. Son temas en los cuales evidentemente va a haber discrepancia, va a haber confrontación y muy de fondo. Muy bien, Javier Canseco, muchísimas gracias por su presencia. ¿Quiere decir algo final? No solamente aclarar que en el tema subsidiario del Estado, de la subsidiariedad del Estado, se ha pronunciado el presidente, después de haber sido elegido en encuesta en CNN, ¿no es cierto?, en la entrevista en CNN. Y será un tema que será llevado, por supuesto, al debate. Y después de votado podrá ser llevado también a un referéndum nacional. Sería interesantísimo que el país se pronuncie sobre temas de este estilo y que pueda discutir una visión de país como conjunto, ¿no? Claro, porque eso permitirá, por ejemplo, que los pueblos del Perú conozcan el real sentido de la subsidiariedad, que entiendan que ese es un candado que está puesto en la Constitución frente al totalitarismo, porque al fin de cuentas lo que se evita, ¿qué cosa es? Que el ente superior entre donde el ente inferior puede, que el Estado avasalle y termine con la independencia y la autonomía de los gobiernos regionales y municipales. Ellos serán los primeros que tendrán que salir a defender sus autonomías frente al gobierno central que querrá avasallar todo. Muy bien. Por eso es que quienes quieren el... Sí, pues, pero me refiero al gobierno central, ¿verdad? Tendrán que ser los estamentos intermedios, gobiernos regionales y municipales, quienes tendrán que levantarse en contra de la pretensión de avasallamiento que no estaba sino orientado a acabar con la independencia y que el totalitarismo vuelva a reinar concentrando el poder en el gobierno central. Muy bien, Javier Canseco, muchísimas gracias por su presencia y por el esfuerzo de llegar hasta aquí. Javier Bedoya, por su presencia también, mil gracias. Solo permitirme recordar una razón por la que no he venido aquí y es que hoy se cumplen 25 años de la desaparición de Teófilo Rima Capcha, un dirigente de PASCOM. Estuve en la misa en ese terreno y quisiera brindarle a su familia mi reconocimiento por su esfuerzo de encontrar sus restos a 25 años de desaparición. Muy bien. Amigos, nosotros nos despedimos. A partir del lunes ya estará aquí el titular de este programa para beneplácito de todos ustedes, Jaime Althaus. Así es que conmigo hasta una muy lejana oportunidad seguramente. Hasta luego, buenas noches.